Bien, gracias a Dios, porque el Señor es grande, poderoso, y su nombre es digno de ser alabado. Amén. Su nombre va de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y dice cada uno de nosotros en el corazón: en el nombre de Jesús tenemos poder. En el nombre del Señor hay poder. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Vamos a hablar hoy precisamente, continuando con lo que estuvimos hablando la vez pasada. Estábamos hablando de que mi Dios es mi fortaleza y mi refugio. Vamos a continuar hoy hablando, y vamos a hablar de los muros de Jerusalén. Es un tema precioso que va todavía junto con el refugio, con la fortaleza, y estamos hablando ahora de los muros de Jerusalén. Si me acompañas al Salmos 27, vamos a leer un momento en el Salmo 27, versículo 1, y solo en sus boletines ustedes encuentran solamente la segunda parte, pero voy a leer desde el principio. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Si el Señor está con nosotros, hermanos, si el Señor está a nuestro lado, si el Señor es quien rodea nuestro lugar, nuestro hogar, nuestro lugar de habitación, ¿de quién temeré? Es tradicional que muchos lugares tengan muros, tengan murallas, tengan algo que los delimita, algo que proteja lo que está dentro de ese lugar, y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Pero vamos a invitar al Espíritu Santo que bendiga este tiempo. Amén. Espíritu Santo, pedimos humildemente que tú bendigas este tiempo. Bendiga, Señor, nuestro deseo, Señor, de oír, de escuchar un poco más de ti. Tú has inspirado la palabra y también hoy has puesto en nosotros el deseo de escucharla. Bendice este tiempo, bendice nuestro ser, Señor. Abre nuestra mente y entendimiento a la palabra. Lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y a todos ustedes que nos siguen viendo por este medio y nos dejan saber sus comentarios en la red, hermanos, les amamos, les queremos decir gracias. Gracias porque el Señor está haciendo grandes cosas en su vida y ustedes nos lo dejan saber. Les bendecimos, les amamos desde este lugarcito, aquí en el corazón de Texas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos ver acerca de los muros. Y los muros de Jerusalén tienen su historia, ¿sí? Los muros de Jerusalén tienen una historia de más de 3000 años. Es una historia que comienza con un lugar por allí, por el tiempo de Abraham. Todavía la tierra no era habitada exclusivamente por hebreos. De hecho, Abraham, Isaac y Jacob fueron peregrinos en la tierra hasta que el Señor determinó darla a ellos por herencia. En ese tiempo había un pueblo que se llamaba Jebús, y los jebuseos que habitaban este lugar, a su ciudad le llamaron Jebús, era una aldea, no era ni ciudad, era una ciudadela, era algo pequeño, pero estaba en un lugar muy estratégico. Y como habíamos hablado ya la semana pasada, encontramos un lugar que tiene un manantial que tiene vida, que provee vida a toda esta región. Entonces, imagínate, un lugar estratégico, un lugar protegido geográficamente por valles y por su elevación, y tiene agua, pues, ¿qué más? Entonces decidieron ponerle una protección, y fue un muro pequeño que conforme pasaron los años, y sobre todo cuando vino el pueblo de Israel
a tomar la tierra, pues edificaron aún más ese muro. De tal manera que durante todo el tiempo de los jueces, ese lugar no fue tomado. Ese lugar perteneció y siguió perteneciendo a los jebuseos, hasta que vino David. Entonces nosotros vemos en la historia de lo que es el muro de Jerusalén, que desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el tiempo de David perteneció o estuvo bajo el dominio de los jebuseos. David entonces tomó esta ciudad, le cambió el nombre, le puso el nombre de Jerusalén, o la ciudad santa, o la ciudad de David. Y Salomón amplió. O sea, David solamente puso el muro a lo que es alrededor de lo que es la ciudad. Salomón, cuando edificó el templo que quedó en las afueras de la ciudad, edificó el muro, o sea, amplió el muro a que cubriera también el área del templo. Y esto estuvo por muchos años hasta el tiempo de Ezequías. En el tiempo de Ezequías aún edificó más este muro. Y lo hizo porque, si ustedes recuerdan, venía el enemigo y fue cuando él decidió excavar, hacer un pozo vertical hasta el lugar donde estaba el manantial. Y entonces de esa manera pudieron ellos tener agua aún en tiempo de guerra y no tener que salir fuera a buscar agua. Y bueno, entonces los muros fueron edificados de otra manera, o sea, fueron edificados aún más. Pero ¿qué sucede? Que en el tiempo de que vino Babilonia, y Babilonia con Nabucodonosor, ellos derrumbaron los muros, quemaron sus puertas. Y por todo este tiempo, desde el año 1000 en que David empezó, 1004 por allí antes de Cristo, hasta el tiempo de Nabucodonosor, estos muros habían sido gloria, habían sido protección, habían funcionado como gran protección. Estamos hablando de esto, hermano, porque tenemos que encontrar nosotros que estos muros fueron derribados y reedificados varias veces. Después del regreso de Babilonia, en el tiempo de Ciro, Nehemías se le permitió regresar a Israel, a Jerusalén, y es donde nosotros encontramos en el libro de Nehemías el gran lamento por los muros derribados, por las puertas quemadas, por el santuario completamente destruido. Y es cuando hay la reedificación de los muros por parte de Nehemías. Estos muros que fueron levantados alrededor de la ciudad, que muchos de los enemigos se burlaban diciendo, aún si una zorra pase por ellos los va a derribar, pero dice, el Señor les dio fuerza y fortaleza para poner muros alrededor de la ciudad. Fue hasta el tiempo en el que vinieron los asmoneos. Los asmoneos son un pueblo que viene de parte de descendencia de Israel, y se levantan en contra de lo que es Roma, y ellos edifican estos muros más aún afuera de lo que es la ciudad, los hacen aún más importantes porque hay tiempo de guerra. Fueron derrotados, no pasó mucho tiempo, hasta el tiempo que vino Jesús, y estamos hablando del tiempo de un gran tetrarca, el tetrarca que tiene por nombre Herodes. Ustedes recuerdan que Herodes hizo muchas cosas, muchas construcciones, hizo algunos estadios, hizo algunas ciudades importantes, pero también reedificó los muros de la ciudad. Para el tiempo de Jesús era una gran cosa. Pero en el año 70 también cayó todo esto. Y por la historia nosotros vemos que vinieron pueblos que tomaron este lugar y destruyeron los muros. En el tiempo de la cruzada, los cruzados levantaron los muros. Okay. En el tiempo de los cruzados, los muros estaban derribados.
y ellos los levantaron. Pero luego también vino un terremoto y los destruyó. Y luego los volvieron a levantar. Y en la actualidad, hermanos, los muros de la ciudad han sido nombrados desde 1981 como Patrimonio de la Humanidad. Tanto los muros como la que es la ciudad antigua de Jerusalén ha quedado como Patrimonio de la Humanidad. Pero ya no protegen, ya no son para protección, sino para atractivo turístico. Entonces ahí están los muros, pero ya no tienen una función. Entonces nosotros vamos a ver, y si nosotros vamos a tomar un poquito en cuenta qué es el propósito de los muros, nosotros nos vamos a dar cuenta que los muros se ponen para proteger lo que está adentro, ¿sí? Tú pones un muro, una cerca, una muralla, algo que limita para proteger lo que está dentro de ella, ¿sí? Impedir la entrada del enemigo, y es una señal de seguridad. Por ejemplo, tú ves cuando tú tienes, por ejemplo, tu casa, y en tu casa tienes un jardín, ¿cómo le podemos decir? Una yarda, que nosotros decimos aquí en América, ¿verdad? Tenemos una yarda, tenemos el patio, entonces le pones una cerca, ya sea de metal o de alambre o de madera o de concreto, pero tú cercas tu lugar. ¿Para qué? Pues para que no vengan a tomar tus limones o tus higos, ¿verdad? O no se lleven tu podadora, ¿verdad? Porque cercas la casa, le pones un gate, un portón, y entonces ya el portón tiene candado, y pues aquí no. ¿Qué está diciendo? Este lugar es privado. Aunque realmente siempre ha sido privado, pues que con cerca o sin cerca, pero es privado. Pero si tú ves la cerca, hay un entendimiento, no pases, ¿verdad? No pases. Cuando nosotros primero estuvimos viviendo en la casa donde estamos ahora, que es su casa, no había cerca. Vivimos en la esquina y no había cerca. Estaba el lugar, pero no había una cerca. Entonces, pues, teníamos que meter los juguetes de las niñas, teníamos que poner la poda de todo, no podía quedar nada afuera. ¿Por qué? Porque, pues, el caminito de la escuela, ¿verdad? Y pues, muy fácil venían a jugar a los columpios de mis hijas. Y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque no había una cerca. Sí es un lugar privado, pero no había una cerca que dijera, no pases. Entonces, ponemos una cerca. ¿Para qué ponemos una cerca? Para seguridad, ¿verdad? Para delimitar, para impedir que entre alguien que no está permitido, que nosotros no le tenemos permitido entrar. En el asunto espiritual, pues nosotros impedimos el enemigo, impedimos ciertas cosas, ponemos un límite y decimos, de aquí dentro se rige diferente de lo que el vecino se rige. Quizás el vecino le gusta que los perros estén allí, pero si a mí no me gusta que haya perros, pues entonces aquí se rige diferente, ¿verdad? Aquí hay gatos, allá perros, o aquí perros y allá gatos, o lo que sea. Es una señal de seguridad, es una señal de todo esto. Pero nosotros vamos a ver, hermanos, que se edifican los muros no solamente para estas cosas que ya sabemos nosotros esto. Y déjame decirte, hermano, que la religión, nuestra religión, es también como un muro, ¿sí? Es un muro que limita. Entonces, por ejemplo, decimos, en esto creo. No sé si han pasado por algunos lugares que tienen un letrero, iglesia tal, denominación tal, nosotros creemos en, y ponen allí el evangelio completo, Jesucristo resucitado, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿en qué creemos? Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no todos creen en un Dios trino. Entonces, hay una cerca que dice aquí solamente es Dios, o solamente Jesús, o solamente Mahoma, o solamente Krishna. No hay algo que dice ¿quién eres tú? Y hay una cerca que dice, esto soy yo.
¿sí? Todos tenemos en mayor escala, en menor escala, algo que dice, ¿quién eres tú? Tristemente, en la religión cristiana, nosotros tenemos dentro de esa gran cerca grande que dice somos cristianos, dentro de ese muro, hay muros pequeños que dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, como estuvo explicando Pablo allí. Para no decir denominaciones, pero ustedes entienden de lo que yo estoy hablando. Entonces hay muchas cosas que aún entre los mismos creyentes de la misma fe, hay muros más pequeños que nos impiden muchas veces ir y visitar a otros. ¿Por qué? Porque la cerca es roja y la mía es amarilla o verde. Entonces yo nada más con los de cerca roja o los de cerca verde. ¿Me explico? ¿Me entienden? Este es el asunto en el cual está hablando. Ahora vamos a encontrar que el profeta Miqueas nos habla de un propósito para levantar los muros que va más allá de lo que nosotros tenemos entendido y comprendido acerca de los muros. Vamos a descubrir ahora, hermanos, que los muros pueden ser levantados y derribados muchas veces a menos que sea Dios quien los construya. Amén. El hombre ha construido por más de 3,000 años los muros en Jerusalén. Con 3,000 años hasta el tiempo de Cristo, más 2,000 años, va un gran tiempo de que los muros de Jerusalén han sido levantados y derribados, por hombres o por terremotos o por cualquier otra cosa. Solamente es cuando Dios los hace. Vamos al libro de Miqueas capítulo 7. Si tú encuentras a Jonás, después de Jonás está Miqueas. Si llegaste a Nahum, ya te pasaste. Miqueas capítulo 7, versículo 11. ¿Sí? Miqueas 7, 11. Dice, viene el día para la edificación de tus muros. Acuérdense una cosa, hermano, cuando el profeta Miqueas estaba hablando, los muros están derribados. Pero le dice en profecía a Israel, viene el día para la edificación de tus muros, y aquel día se extenderán tus límites. ¿Sí? En aquel día tus límites serán extendidos. Pero nosotros, hermanos, podemos detener esta expansión porque nosotros ponemos límites de hombre, ponemos muros de hombre. Cuando el profeta está hablando, hermano, no está hablando de nuevo una edificación como lo haría después Nehemías. Nehemías vino e hizo esta obra. Pero la profecía no está hablando del muro de Nehemías, ni del muro de los cruzados, ni del de Herodes, ni de ninguno de ellos, sino está hablando de los muros de Dios. Dios es quien va a levantar tus muros. Dios es quien va a erigir, a edificar tus muros. Pero nosotros hemos tomado la tarea de edificar muros alrededor nuestro. ¿De acuerdo a qué? A lo que creemos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado y declarado como verdad dentro de la fe cristiana. Lo cual limita. El profeta Miqueas está hablando de la edificación de los muros no por mano humana, sino por mano de Dios, la cual extenderá los límites para abarcar a los de cerca roja y cerca verde y cerca amarilla, para quitar todos esos muros intermedios que nos impiden a nosotros tener comunión y crecer como iglesia, porque solamente hay una iglesia. No hay iglesias con apellido. ¿Sí me entienden? No son iglesia de Cristo de esta denominación, de esta denominación del sur, de esta denominación del norte, o de la primera, o de la tercera, o de los nuevos, o de los reformados, le seguimos poniendo apellido nosotros a nuestra fe. Nuestra fe, nuestra iglesia solamente tiene un nombre, es la esposa de Cristo,
Amén. Es la nueva Jerusalén. Es la Jerusalén celestial. Amén. Esa es. Y hermanos, ¿sabes una cosa? La nueva Jerusalén, o la Jerusalén celestial, precisamente está en los cielos. De tal manera que no importa qué muros hagan y dónde los hagan, no van a hacer nada, porque los muros los ha edificado. Como vamos a ver más adelante en el libro de Revelación, nosotros encontramos que los muros son edificados por Dios. De la nueva Jerusalén. Y ustedes no ven denominación alguna en la nueva Jerusalén. No dice en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis que vi ahora y se me fue mostrada la nueva Jerusalén, la esposa, para ser desposada con el Cordero, y tenía la denominación fulana y tal, la cual es de la que yo atiendo, ¿verdad que no? No tiene ninguna denominación ni ningún apellido. Simple y sencillamente es la iglesia de Dios. Amén. La iglesia de Dios. ¿Ven? Extendiéndonos más allá de la doctrina establecida por religión, expandir o extender los límites, es ir más allá de lo que es las doctrinas establecidas por hombres. Toda religión que no es, que va más allá de lo que es la base que puso Dios, que son estatutos y ordenanzas de hombres. Los cuales, cuando Jesús vino y dijo, ustedes no entienden que toda la ley y los evangelios, toda la ley y los profetas se concentran en estos dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en esto se reúnen o se pueden condensar toda la ley y los profetas. Pero ¿qué hacían los fariseos? Los escribas, los doctores de la ley. ¿Qué hacían todos estos grupos religiosos? Poner un yugo más fuerte de lo que ellos mismos pudieran aún llevar, y le ponían sobre toda la gente, y lo cual, que aún Jesús dijo, ni aún ustedes lo llevan, sino ustedes lo violan, su propia ley. Pero ustedes solamente están hablando de cosas externas, pero el corazón no cambia. Dice, yo estoy hablando de algo que transforma el corazón. Y esa es algo que viene, y no es exterior, aunque se exterioriza, sino es algo que es un trabajo interior. Entonces, realmente, donde debe de haber un muro, debe ser en nuestro corazón, y no afuera. ¿Sí? Nuestro corazón debe ser puro, debe ser resguardado, para que el enemigo no traiga nada, ni tentaciones, ni acechanzas, ni temores, ni fuego, ni muerte. Y es el Señor quien hace esto, y vamos a verlo en un momento. Yendo de lo desconocido de lo conocido a lo desconocido, como lo hizo nuestro padre Abraham. Que teniendo todas las cosas que podía desear un hombre, teniendo todas estas cosas, le dijo Dios, deja tu casa y tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré, porque grandes cosas haré yo contigo. Te he escogido para iniciar, para dar comienzo, para parir, si lo quieres ver así, una nación, la nación de Israel. Hasta ese tiempo eran patriarcas, eran simple y sencillamente hombres de fe que caminaban en la búsqueda de Dios, hasta que Dios dijo, voy a hacer una gran nación. Y esta gran nación va a salir de un hijo, de una mujer que no puede tener hijos, de una desamparada, de una mujer olvidada, de una mujer que tiene edad y no ha tenido hijos. Y de esa mujer y de este hombre saldrá una nación. Y así fue. Y no es por Isaac que así fue puesto el nombre de este niño que nació, sino fue Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Yendo de lo conocido a lo desconocido, hermanos, la religión, sea cual sea que tú
ejerzca o que tú tengas confesión de fe, esa religión te limita. Tienes que ir y romper más allá. Por muchos años, yendo en la historia, por muchos años, los aviones, los vehículos, digo aviones porque fueron los primeros que hicieron esta hazaña, no podían romper una barrera, que era la barrera del sonido. Ayer estuvimos en un show de aviones, fuimos a la ciudad de Terro, que está como una media hora de aquí, y estuvimos presenciando un show de aviones, y nos contaba el anunciador, dice, el ruido que ustedes escuchan de la propela, dice, ese ruido que es más fuerte no es porque haga mucho ruido el motor, dice, sino porque la hélice está avanzando tan rápido que está a punto de romper la barrera del sonido, la velocidad de las aspas. Entonces, por eso hacían ese ruido tan fuerte. No era el motor. No es que el motor haga mucho ruido y por eso soy bien fuerte, sino porque las propelas del avión, que tienen hélice, dice, bien, cuando van sobre todo en picada, se van tan rápido que están a punto de romper la velocidad del la barrera del sonido, y por eso es ese ruido tan fuerte. Fue después cuando hicieron los aviones con propulsión a chorro, lo que es, ya no era con hélice, sino con otro tipo de propulsión, ellos pudieron romper finalmente la barrera del sonido, y hay un gran golpe, ¿verdad?, en el aire. Solamente los cohetes lo habían hecho anteriormente, pero la propulsión no se había todavía, esas turbinas no se habían inventado todavía hasta que hicieron ese descubrimiento. Entonces los aviones pudieron romper finalmente esa barrera. Y después algunos autos. Pero ¿a dónde vamos nosotros? A que nosotros tenemos que romper esa barrera, hermano, porque nos limita, no nos permite ir más allá de lo que nosotros conocemos. Una vez que tú rompes eso, hay una libertad increíble, hay algo que te permite ahora estrechar la mano de aquellos que no tienen el mismo color de tu cerca, el mismo color de tu muro. Puedes estrecharles y puedes hablarles de Cristo, que es lo único que nos une. Hablar de las cosas que nos unen y no de las cosas que nos separan. Si tú has sido una persona que has vivido en un lugar por mucho tiempo, tienes tú el testimonio de gente que va y toca tu puerta y te dice, vengo a presentarte un evangelio, una verdad, una propuesta, vengo a presentarte lo que yo creo. Y la primera pregunta que te hacen, ¿en qué tú crees? ¿Por qué? Porque entonces van a su libro de notas y dice, si tú eres de estos, entonces hay que hablar estas cosas. Porque no importa qué digamos, lo tuyo no es lo mismo, no es lo mío, y si no es lo mío, no estás bien. Pero podemos ir más allá. ¿Ven? Romper entonces, ir de lo conocido a lo desconocido, entrándonos o adentrándonos al corazón de Dios. ¿Vas conmigo hasta ahora? Hay necesidad de muros, sí hay necesidad de muros, hermanos, pero hasta ahora hemos levantado los muros nosotros. Muros de religión, muros que nos separan. No de Dios, nos separan de nuestros hermanos. Nos impiden ser una sola iglesia. Y Dios quiere que nosotros entremos en ese ambiente donde hay solamente una iglesia. Es el ambiente que habla el Señor. Vamos un poco más adelante y vamos al libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, hermanos, nosotros vamos a ver que el Señor mismo es quien es nuestra muralla. Si estás en Miqueas, da vueltas un poquito en las páginas y vas a encontrarte con el libro de Zacarías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y vamos a estar hablando nosotros en el libro anterior, ¿sí? En el penúltimo libro.
es el libro de Zacarías, y vamos a hablar en el capítulo 2, y voy a leer los primeros 5 versículos. Si ya lo tienes, me puedes acompañar. Dice: entonces, alcé los ojos y miré, y he aquí vi un hombre con un cordel de medir en la mano. Y esta es la visión de la futura gloria de Jerusalén, ¿sí? Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí, cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel salió al encuentro y dijo: corre, habla a ese joven y dile: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Nosotros vemos que este joven que está yendo para allá está hablando del profeta cuando era joven, y el que le llegó a poner estos muros fue Nehemías. Pero le dice: es necesario que entiendas que Jerusalén será habitada sin muros por la gran cantidad de hombres y de ganado que habrá en ella. Hermanos, nosotros queremos que todo el mundo conozca de Cristo, pero seguimos poniendo nosotros muros, seguimos levantando nosotros barreras, porque ¿qué tan grande es tu fe? Hasta donde tú pongas un muro. Sin muros, y dice el Señor: yo seré un muro de fuego alrededor. Yo seré el muro de fuego. No es necesario que pongas ya más muros. Yo seré el muro, porque habrá gran cantidad. ¿Hasta dónde es la fe tuya? Cuando a Abraham se le dijo: ve y recorre la tierra, él recorrió la tierra. Y él dijo todo esto. Pero el Señor le hablaba en su corazón, le decía: tú no puedes caminar toda la tierra, solamente esta pequeña parte, la cual te doy como herencia, como testamento, como legado de lo que vendrá. Porque si tú te fijas, todo lo que es Israel es un ombliguito en medio de todo el mundo. Aunque se le fue dado, y en el tiempo de David y Salomón fueron extendidos los límites de este gran reino de Israel, aún y todo sigue siendo algo pequeño. Pero dice que el Señor, que viene de la descendencia de David, su reino no tiene fin. Y si no tiene fin, quiere decir que abarca toda la tierra y los confines de la misma. Por tanto, ¿dónde vas a poner un muro? ¿En qué parte del mundo vamos a poner un muro para decir: hasta aquí llega el reino de Jesucristo? Si toda la tierra y su plenitud es de Él. Por tanto, ¿qué necesidad hay de muro? Por eso dice el profeta que dijo Dios: yo seré un muro de fuego alrededor. Yo seré ese muro de fuego. La protección vendrá de Dios, no de estatutos establecidos por hombre. No es más lo que tú pongas, lo que tú digas, lo que tú creas, lo que tú te entendiste. No, hermanos, es lo que Dios es, lo que Jesús es, y lo que Él dice que viene a darnos a nosotros, que es la religión verdadera, que solamente sale del corazón de Dios. Amén. Tiene que haber un cambio de perspectiva. Esto es, tenemos que mirar de una manera diferente. Hasta ahora estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos, a entender con nuestro corazón, y muchas veces nuestro corazón está en tinieblas. Hay algo que le impide ver las cosas. Me recuerdo en la historia que estaba el profeta Eliseo con su siervo,
y había venido un rey con un gran ejército a rodear Jerusalén, y el pobre siervo estaba todo temeroso, temblando, con mucho miedo, diciendo: Señor mío, hay muchos que vienen en nuestra contra. Dice: no temas, porque son más los que están con nosotros que los que en contra nuestra vienen. Dice: ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes, así como el siervo del profeta, que nos quedamos así. No entiendo. El Señor nos está diciendo algo y nosotros nos quedamos así, ¿verdad? Muchas veces como Pedro, o en este caso como el siervo de Eliseo. Pero si Jerusalén tiene muy poquitos hombres, dice: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y de repente los ojos del siervo empezaron a aclararse, y empezó a ver ángeles, y no eran unos ángeles pequeños con alitas como nos pintan ahí los angelitos. No eran así niñitos encueraditos con unas alitas, con un arpa y... No, eran unos ángeles guerreros del Señor con tremendas espadas y tremendos escudos, y las espadas tenían fuego, y unos angelotes, ¿verdad? Ahí estaba el arcángel Gabriel y no sé cuántos otros arcángeles, Miguel y todos los guerreros ahí. Y el siervo dice: ¡wow! Porque nosotros vemos lo que nosotros solamente alcanzamos a ver con nuestros ojos. Tiene que haber un cambio de perspectiva en nuestra manera de ver las cosas. ¿Tú quieres que el Señor realmente haga algo en la vida, en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida, en tu hogar, en tu casa, en tu ciudad, en tu país? Es necesario un cambio de perspectiva y ver, hermano, que nadie puede venir en contra que tenga más poder que el ejército de Dios. Por eso el Señor nuestro se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. Amén. Jehová, el Dios de los ejércitos. Amén. Isaías capítulo 60, vamos a ir un poco atrás en la escritura, y vamos al libro de Isaías, y vamos al capítulo 60, que es uno de mis capítulos favoritos de leer. Isaías 60, voy a leer del versículo 18 al 20. Isaías 60 dice: no se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación, y a tus puertas alabanza. Y ya el sol no se pondrá para ti, no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Es importante y necesario, es más, es absolutamente necesario que dejemos nosotros de construir muros y permitamos que el Señor edifique nuestro muro. Serán las murallas llamadas salvación y sus puertas alabanza. Ya no hay nada que diga algo que me separe de mi hermano, sino ahora va a haber alabanza, y esos muros van a ser vivos. Son muros vivos, porque, hermanos, la ciudad santa está construida con piedras vivas, y sus muros con piedras vivas que cantan alabanza a nuestro Dios, y sus puertas son para invitar a entrar, no para cerrarse. De hecho, vamos a ver, como ya les dije, que las puertas, como está hablando en la visión que tuvo Juan, no se cierran jamás. No se cierran. En la actualidad, la muralla, los muros de Israel, de Jerusalén,
tienen unas medidas, miden 4.018 metros, con un promedio aproximado de unos 12 metros de altura y como 2.5 metros de espesor. Eso es en términos generales. Tiene 84 torres y 8 puertas, ¿sí? Y como les dije anteriormente, pues fueron puestos para protección, pero ahora son atractivo turístico. Los muros de los que está hablando la Nueva Jerusalén no tienen 8 puertas, tienen 12 puertas. Y no se cierran. Serán llamados tus muros salvación y tus puertas alabanza. Tiene que haber ahora una nueva adoración. En la Escritura habla de un cántico nuevo, de una adoración en el Espíritu, de algo que viene más allá de lo que nosotros conocemos, sino que viene del corazón mismo de nuestro ser, unido al corazón de Dios, lo cual inspira un cántico nuevo, que muchas veces no es con un idioma natural, pero es un idioma celestial. Es algo que nos une, donde se une el cielo y la tierra en una misma adoración. Imagínate qué precioso. ¿Tú crees que la adoración en el cielo es algo hermoso? Yo sí creo que es algo hermoso. Es más que hermoso, es algo increíblemente precioso. Pero se une la adoración en el cielo a la adoración en la tierra y es una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No que ellos se hagan menos, sino que nosotros vamos a más. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien inspira esta adoración en su pueblo. Cuando vas más allá de tus límites, cuando vas más allá del himnario, y nada tengo yo en contra de himnarios, porque son cantos preciosísimos, pero dice en la Escritura que Él va más allá. ¿Sí? Tenemos que ir más allá, tenemos que alcanzar a que sea algo vivo, una alabanza viva. En el libro de Apocalipsis, vamos a ver ahora, en el libro de Revelación, Apocalipsis, como te guste, capítulo 21, que es el penúltimo capítulo de este libro. Vamos a leer nosotros, voy a leer unos cuantos versículos, y es importante porque nos va a hablar a nosotros de esta Nueva Jerusalén y de sus muros. Voy a comenzar en el versículo 10 del capítulo 21, y dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos con las 12 tribus de los hijos de Israel. Y había 3 puertas al este, y 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada de forma de cuadro, su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con vara 12,000 estadios, su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. Tú puedes seguir allí porque habla de las diferentes composiciones de piedras que tenían los cimientos. Pero hermano, vamos solamente a ver esto. Este es un fundamento de Dios, del Dios verdadero y del Cordero, porque está hablando de 12 por 12. 12 por 12 son 144. Y de esto está hablando, hermano. No está hablando exactamente que tiene una altura de 144 codos, que es aproximadamente unos 72 metros o 70 metros de altura, lo cual ya es algo bastante grande para un muro. Aunque la ciudad es mucho más alta que eso, es de 12,000 estadios, que vaya, pega más allá de las nubes. Es algo increíble. Bueno, está hablando en una forma figurativa. Para que nosotros entendamos, en esta tipología, 144 está hablando de 12 por 12, que está hablando del fundamento
que es las tribus de Israel, que es el fundamento del Dios verdadero, y del Cordero, que son los 12 apóstoles. Allí nosotros encontramos y descubrimos, hermano, que son muros vivos. Son una muralla, es un muro. Los muros de Jerusalén están puestos, son puestos con vida, son algo que tiene vida, no son piedras inertes que no hacen nada, sino son piedras vivas que tienen una adoración, una alabanza, una exaltación al Dios verdadero. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios. Ya no es para protección, porque Dios es la protección, sino para alabanza, para exaltación y para mostrar la gloria de nuestro Dios. Amén. En el capítulo 11 en el capítulo 11 del libro de Hebreos se nos deja saber que Abraham habitó en tiendas porque esperaba una ciudad nueva que tuviera cimientos, en la cual es Dios mismo el arquitecto y constructor. Amén. Es Dios mismo quien va a hacer esta obra. Hermano, no fue el templo ni la ciudad, ni el templo de Salomón, ni la ciudad de David, sino él esperaba la nueva Jerusalén. Abraham esperaba la nueva Jerusalén. Fíjense bien que cuando Dios habla a David, cuando David quiere hacerle casa al Señor, quiere edificarle una casa, porque dice, tú habitas en una tienda y yo habito en una mansión, en un palacio. Dice, déjame hacerte una casa. Y le dijo Dios a través del profeta, dile a David que en sus manos hay mucha violencia, hay mucha sangre. Su hijo va a hacer la casa que él tiene de ser. Yo voy a prosperar eso. Pero déjale saber que yo le edificaré casa a él. Déjale saber a David que yo seré quien le edifique una casa a él. No va a hacer nada. Dice, porque yo habito, ni los cielos, ni los cielos de los cielos pueden contenerme. ¿Cuánto más una construcción de piedra? Por eso, yo edificaré una casa, le dijo Dios a David. Vamos a concluir con esto, hermanos, y es, deja que el Señor sea quien construya tus muros. Si es necesario que tengas protección, que tengas un límite, pero deja que sea Dios quien lo haga. Deja de ser tú, porque, hermano, todo lo que tú hagas se va a derribar. Pero si lo hace Dios, permanecerá para siempre. Así que tenemos ahora nosotros, sí, necesidad de refugio y necesidad de fortaleza, pero es nuestro Dios quien es mi refugio y mi fortaleza. Y los muros son el Señor mismo, como fuego alrededor. Amén. Inclina tu rostro. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más por la palabra y el aliento, Señor, de vida que traes a través de la misma. Te pedimos que la selles en nuestro corazón y podamos nosotros ir, Señor, de lo conocido a lo desconocido. Tener, Señor, el reto de derribar lo que hemos construido para permitirte a ti, Señor, que edifiques los muros a nuestro alrededor, muros de fuego, Señor, y que seamos nosotros los muros de la ciudad, piedras vivas para exaltarte y para declarar la gloria de nuestro Dios. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya.